Bien, chicos, ahora les comparto esta pantalla, que es la parte de la información contable para hacer una estructuración de análisis financiero, tanto horizontal como vertical. Asimismo, he traído unas diapositivas o un PDF adicional que también se los voy a compartir como una información extra de cómo ejecutar porque son diapositivas más rápidas. Vamos a ver a qué nos referimos con el logro de la sesión. Queremos ver las técnicas básicas del análisis financiero, cómo aplicar el sistema horizontal y el sistema vertical para una empresa, tanto en los activos, los pasivos, el patrimonio, el estado de ganancias y pérdidas y algún flujo económico que nosotros queramos evaluar. Esta parte de acá, que hablamos netamente del estado de una situación financiera, nos muestra el activo, el pasivo y patrimonio y todo lo que vendría a ser sus totales. Es decir, cada ítem o cada punto de cada subtema, como puede ser el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo no corriente, el pasivo corriente, tiene un total y va representado en base a una norma, el deber y el haber. El deber son todo lo que nosotros debemos cumplir y el haber es todo lo que debemos tener. Como por ejemplo, cuando vendemos algo y ingresa dinero, ese es el haber. Y el deber es todo lo que debemos cumplir como pago proveedores, pago bancos, empleados, Estado, etcétera. La estructura del estado de resultados es las ventas sobre menos los costos de ventas, ahí me sale una utilidad bruta, y luego todos los gastos operativos, que son gastos administrativos, gasto de luz, gasto fijo, etcétera. Luego de eso me sale una utilidad de operación. A esta operación se le tiene que restar todos los gastos financieros, préstamos, leasing, factoring, etcétera. Y por último, una utilidad antes del impuesto a la renta y luego el impuesto a la renta, que es el 18% en la actualidad. Ahora, en base a estos análisis que hemos visto, vamos a comenzar a hacer un análisis vertical y vamos a ver en qué consiste. Para esto, chicos, antes de comenzar, necesito saber si todos en algún momento han visto el balance general, el estado de las pérdidas, el flujo de caja, o si han podido ver las ventas versus las compras, partes contables. ¿En algún momento ustedes lo han podido ver, chicos? Por favor, me comentan. Ok, Claudia, no hay problema. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordar de esta operación. En base a esto, nosotros vamos a poder ejecutar y vamos a poder manejar esta información. Como no han visto y como no hay un criterio contable, lo primero que nosotros tenemos que saber que el análisis contable es como el análisis contable del dinero que ustedes manejan. Todos los préstamos que usted tiene son todos los deberes que deben cumplir y el haber son todo lo que ustedes deben tener. Por ejemplo, si yo trabajo para la escuela del INEI, el INEI me tiene que pagar. Entonces, eso es un haber, la cuenta de haberes, de todo lo que ingresa. Entonces, todo eso tiene una responsabilidad y una norma. Y todo esto también se puede evaluar. El análisis vertical consiste en el peso proporcional de cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Es como les mencionaba hace un momento, cada ítem, como puede ser el activo, tiene sub-items, que es el activo no corriente, el activo corriente, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa composición tiene un porcentaje y es representado por un total. El total vendría a ser el activo, el total patrimonio y el total pasivo. ¿Ok? El análisis vertical no es más que la distribución de los activos de forma equitativa en necesidades financieras y operativas. El balance general, por ejemplo, tenemos en efectivo 800 y tengo activos totales 5.000. Quiere decir que el efectivo de los $800 es el 16% del total de los activos que tiene la empresa en este momento. ¿Cómo obtenemos esta operación? Es súper sencillo. ¿Cómo lo podemos ejecutar? Paso 1. La cuenta que se quiere determinar entre el total de su respectivo. El respectivo vendría a ser el ítem que queremos ubicar. Y luego se multiplica por 100. El inventario es 20 y mi activo total es 200. Si en mi inventario yo tengo pues 20 botellas de gaseosa, pero mi activo puede ser caja y bancos, caja chica,
efectivo propiamente dicho, y todo esto se divide entre sí. 20 entre 200 por 100, me sale un 10% que corresponde solamente al inventario. No es una función compleja al momento de realizar, sino al revés, es súper sencilla y es fácil de aplicar, lógicamente, al Excel. Ahora, la tienda La Esperanza S.A. Tenemos el estado de resultados, que es el resultado de toda la operación en base al balance general. Nosotros no podemos tener un resultado de ganancias y pérdidas si no tenemos un balance general, lógicamente, porque el balance general es toda la estructura que hemos utilizado para poder vender. Yo no vendo si no tengo activos, yo no vendo si no tengo plata para invertir. Entonces, todo eso tiene que estar mapeado como un detalle y luego ejecutar el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. El balance general, que es este de acá, en activo circular, el pasivo circular, el patrimonio. Cuando hablamos de activo circulante o activo no circulante, es el activo corriente o el activo no corriente. Es simplemente terminología. Esta parte es estados de resultados. Estados de resultados. Y ahora veamos el análisis horizontal. ¿Cómo podemos ver nosotros el análisis horizontal? El análisis horizontal es la variación absoluta y relativa de cada cuenta, de un periodo a otro. Es decir, si viene Beatriz y me dice, profesor, esta empresa está en crecimiento, ¿y cómo puedo yo determinar el crecimiento? Pues utilizamos el análisis horizontal. Por ejemplo, el balance general dice, en el 2019, en el 2009 hice 800 y en el 2010 hice 900. Visualmente sabemos que hay un crecimiento de $100, pero ¿cómo lo comprobamos en porcentajes? ¿Qué tanto ha variado una cuenta en periodo 1 y en periodo 2? Primero, calculamos la variación absoluta, es el valor de cada cuenta en el segundo periodo menos su valor en el primer periodo. Entonces, lo primero que hago es calcular o identificar qué es lo que voy a hacer. Es el segundo periodo menos su primer valor en el primer periodo. Es decir, los 900 del año 10 menos 800 del año 9, del 2009 y 2010, básicamente. Ahí me va a quedar una variación absoluta de 100. Esto se divide entre el primer valor, 100 entre 800, y luego lo multiplicamos por 100 para dar la porcentualidad. Sería 12.5. Este es el análisis horizontal. Así se presenta un balance general con el valor absoluto, vacío, y ahora ejecutado. 2100 menos 2000, la variación absoluta es 100, y acá debería ir la variación porcentual, que es la relativa. Acá la estoy mostrando en el lado derecho, y ahora está apareciendo correspondientemente. Bien, chicos, sigamos viendo. Estos son ejercicios que se han visto en pantalla, así que no hay ningún problema. Chicos, quisiera saber si tienen alguna duda o les quedó alguna, no sé, pregunta en base a las fórmulas. Chicos, Salvador, Alberto, Giovanna, Beatriz, tienen Claudia, Elar, Richard, los que me han dicho que nunca habían visto, por favor, quiero saber si tienen alguna duda para poder desarrollar los ejercicios. Chicos, ¿hay dudas o no? Perfecto, ok, gracias. Voy a cerrar esto de acá y voy a abrir un Excel para poder ejecutar de forma correcta la clase. Vamos a ponernos primero para poder seguir el análisis que estamos ejecutando. Aquí estás. Este es el análisis vertical. Veamos el siguiente caso, que es el mismo que acabamos de ver en pantalla. En este caso simplemente se llama balance general de la empresa XYZSA. Este balance general habla del 2012 y el 2013. Entonces, chicos, ¿cómo podríamos nosotros sacar el análisis horizontal? Vamos a ponerle acá arriba análisis
combinar la celda. Y ya está. Pero no, así se ve feo. Un segundo, chicos, se ve mal así. Ya. Ahora sí, vamos a ver un poquito ya. A ver, Beatriz, ¿cómo ejecutamos el análisis horizontal en base a la información? Restaría el Primero periodo, tenemos que dividir el entre primer dos. periodo, dividir, ¿Recuerdan? no, sería la resta de 407 menos 230, dividiendo el valor del primer periodo, 407, y se multiplica por 100. Ya, perfecto. Pero primero, recuerden, primero se saca la variación var absoluta y la variación y esto sería relativa, porcentual. ¿Por qué le ponemos relativa? Porque se refiere al porcentaje y la variación absoluta es en enteros. Como dice Beatriz, pues primero resto 230 menos 407. No, 407 menos 230. Como 407 menos 230 me va a dar esta operación entre el primer año base y luego lo multiplicamos por 100 o le ponemos el símbolo de porcentaje. Veamos qué nos dice la pantalla del, aquí estás, del PDF. Vamos a ver. Te dice que el valor de cada cuenta del segundo periodo menos su primer periodo. Entonces, como yo te decía, Beatriz, igual yo te dejé seguir, es menos, es este 230 menos 407. Así vendría a ser. Si te das cuenta, y visualmente, te lo voy a mostrar ahora en la pantalla. Tú me dijiste que acá era, espérame, para que lo puedas ver antes que lo cambie. Tú me comentaste que era 407 menos 230. Ya, está mal el análisis horizontal así, porque nosotros nos basamos en el año que estamos versus el año anterior. Es el 230 menos 407. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, tú al decir esto estás diciendo que se ha retrocedido 177 unidades. Vamos a quitarle el símbolo de soles y vamos a dejarlo como números, para que no haya problema. Ok. Tú me estás diciendo que ha disminuido 177. Efectivamente, pues. En el año 2013 yo tuve una pérdida de 177 soles porque el efectivo en ese año 2012 ha sido de 407 positivo y acá ha sido 230. Entonces, tenemos una variación negativa. Una caída. Exacto. Entonces, si nosotros le hubiésemos puesto, como me indicaste tú, así, este menos este, tuviésemos 177 positivo. Y ahí estaríamos diciendo de que hemos aumentado 177 veces más que el año anterior. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis vertical? Vertical sería el efectivo Ya. con respecto al total de activos. ¿Cuál? ¿El total de activos este de acá? Depende, ¿O el activo corriente? depende del análisis. Si es a nivel de activo corriente, diría cuánto representa la caja con respecto al activo corriente. Ya, Ahora, si es con respecto al total de activo, también podría ser, pero creo que más es por el activo corriente. Correcto. En realidad, tú puedes tener el criterio, o todos pueden tener el criterio que crean conveniente para un análisis de estado financiero, pero lo recomendable es todo esto, efectivo y todo lo que está acá, pertenece al total activo corriente. Todo esto de acá, al no corriente. ¿Y cuál es el porcentaje del total de activos? Corresponde al total de activo corriente y no corriente. Ese es, perdón. Caramba. Estos dos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos indica la regla contable. Nosotros no podemos agarrar al efectivo y decirle contra el total de activos porque no estamos cogiendo solo lo que corresponde, sino dentro del total de activos están la parte no corriente. Entonces solamente correspondería hacer la división entre dos para poder ejecutar. ¿Cómo podríamos hacer esta operación?
Si mi 100% es el activo corriente, es este entre este, porque es todo lo que empata al corriente. Entre paréntesis, por ciento. Me olvidé el paréntesis adelante. Igual. Ok. Ahora, este dato tiene que ser numérico, no puede ser número. No puede ser monedas, tiene que ser numérico. ¿Ok? Acá no estamos hablando ya de dinero, sino estamos hablando de análisis, porcentajes, datos numéricos de esa manera. ¿Ok? Chicos, por favor, les voy a compartir este Excel y ejecuten. Solamente es la primera hoja, en las hojas 2 y 3 no hay nada. ¿Ok? Voy a guardarlo y le voy a dejar estos ejercicios así para compartírselos en un momento. Chicos, ya se encuentra el archivo en el Excel. Perdón, ya se encuentra el Excel en el Zoom. Por favor, descárguenlo. Profesor, ¿lo puede mandar por WhatsApp también, por favor? Claro, no hay problema, ahorita lo mando. Ya, gracias.
Ah, no, Beatriz, no. Lo que pasa es que hemos hecho la variación absoluta y la variación relativa en base horizontal y hemos hecho el vertical y quiero que compartan el Excel por el WhatsApp y por el chat para que puedan ustedes ejecutar el modelo igual, tanto con el año 2012 como el 2013. Es súper corto el ejercicio. Sí, claro, no hay problema, ahorita te comparto.
Chicos, ¿cómo van? ¿Llegaron a avanzar? ¿En qué parte están, por favor? Alberto, ¿en qué parte estás? Claudia, Richard, Beatriz, ¿en qué parte están? Vertical. Profesor, esa es la diapositiva no compartida. Te escucho muy bien. ¿Hola? Aló, Ahora sí, sí te escucho. la diapositiva no llegó a compartir, Ah, ¿o ya, sí? ahorita lo comparto. Este es un tema adicional, pero lo comparto. Es un adicional mío para Ya, ustedes. ya, Porque el otro gracias. es bien amplio, el que tengo es bien amplio. Ya está. Chicos, ¿cómo vamos? Ya vamos terminando este ejercicio, por favor. ¿En qué parte están? Alberto, ¿en qué parte estás? Richard, Elard, Dana, Gisela. ¿En qué parte están, por favor?
Salvador, ¿en qué parte estás? Richard, Gisela, Ela, Beatriz, Alberto, ¿en qué parte están? Ya, terminando, profesor. Gracias, Beatriz. Los demás, por favor, los demás. Bien, chicos, por favor, 5 minutos para poder continuar.
Bien, chicos, vamos a desarrollar el ejercicio. Lo voy a hacer con ustedes ya para poder terminar y continuar con la siguiente clase, por favor. La variación absoluta, como sabemos, es la diferencia entre el año último contra el año anterior o el año base contra el cual estemos evaluando. Entonces, como ya hemos obtenido que es negativo 117, copiamos y tenemos el dato. De la misma manera, sabemos que la frecuencia relativa es el dato correspondiente a la variación absoluta menos el 2012 entre, o sea, divididos ambos y luego multiplicado por 100 para poder dar el resultado. Copiamos y seleccionamos igual acá. Ok, ahora, incluso podríamos manejar una variación absoluta y una variación relativa para nuestros totales, que es este de acá. Ok, y a este total activo corriente le voy a poner negritas para poder diferenciarlo. Y a este también le voy a poner negritas para poder diferenciarlo. Al total también le voy a poner negritas para hacer la diferencia y voy a hacer la misma operación. Ahora, chicos, para poder hacer el análisis vertical es saber cuál es el 100%. Este es mi 100%. Este y este también. A ver, quiere decir que el efectivo es el 3%, 0.06 del 100. El 100 es 9.055 soles. Entonces, ejecuto la misma operación que está aquí en la celda, que es esta de acá, para poder No, hacer el cuadrante. ¿Ok? profesor, es del año 2013. Ah, perdón, No, estoy 2012. cogiendo la 12, ¿no? Estaba cogiendo el 12, perdón, chicos. Ahora sí. Y acá no, acá simplemente sería 100%. Ok, ahora veamos qué ocurre acá. ¿Por qué está tomando como negativo? Porque estamos reduciendo inventarios, estamos reduciendo el total de cuentas por cobrar, estamos reduciendo varias opciones. Entonces, esto no me va a sumar un 100% ya que tiene negativo. Chicos, y consulta, ¿qué análisis podríamos obtener en base a esta información y en base a esta de acá? Con todo esto. Solamente evaluemos a la primera parte que es activo corriente, por favor. ¿Qué análisis podríamos tener? ¿Qué podríamos entender de esa primera parte? Un punto sobre la tarea que me pueda decir qué entendemos sobre esa parte. Diríamos que su liquidez ha disminuido en el sentido que el efectivo caja y banco ha disminuido. ¿Ya? Lo otro que es para cobrar, sus cuentas por cobrar también ha disminuido en un 24%. ¿No? La cuenta por cobrar te permite tener liquidez también. A mí comparando con 2012, pues no había una política adecuada de cobro, ¿no? ¿Ya? Ha cobrado menos. El inventario ha disminuido, lo que significa que no, en el supuesto caso que sea una empresa comercial, pues no ha tenido o no ha adquirido demasiada mercadería, ¿no? O sea, había poco movimiento. Ok, o sea Porque que no ha cuando vendido. si es un comercial, compra, venta, va renovando, ¿no? Y va adquiriendo más. ¿No? Porque inventario está todo lo que es mercaderías. En términos generales, pues su activo corriente pues ha disminuido, ¿no? Que es en el corto plazo. Y con respecto al análisis vertical, se complementaría siempre y cuando también hago el análisis vertical del año 2012 para ver
comparar, ¿no? Si acá, bueno, habla de 2013, ¿no? Que, ¿cómo se llama? ¿Por qué negativo, profesor? Porque si es 4.800, ¿está haciendo del absoluto? Porque es de 2013. A ver, veamos para poder No ejecutarlo, debería por salir favor. negativo. Correcto. Hay una... he jalado mal ahí. Vamos a ver, porque... Un segundo. Perfecto. C sobre este, C sobre este. Ah, con razón. Vamos a fijar las celdas para que... Solamente tenemos que fijar esta de acá. F4. Ahora sí. Ujú. Ahora sí. Ya, entonces acá lo que diría que en inventarios donde hay mayor concentración de sus activos corrientes, Ya. ¿no? O sea, la empresa, su activo corriente está más concentrada en lo que es inventario y cuentas por cobrar. Entonces, si yo comparo con el análisis anterior, entonces no hay una buena política de cobro, como le decía, y también de lo que es rotación de mercadería, ¿no? Ya. O sea, no hay ese flujo, ¿no? De Ujú. ventas, ¿no? En mi Tendría que hablar con el caso, departamento. en mi caso, está bien lo que me dice Beatriz, este análisis desde tu punto de vista y me parece bien. Sí cuadra con algunos comentarios que tiene la misma tabla, pero veamos un poco más allá. En el 2012 teníamos 407 soles de efectivo y en el 2013 tenemos 117 soles menos. ¿Por qué? Puede que haya mayores gastos financieros, mayores gastos de movilidad, por así decirlo, lo cual está generando que haya poca, pero poca liquidez en el momento. Ahora, inversiones temporales, es decir, yo invierto a corto tiempo. Invertía 268 y ahora invierto 25, o sea, el negocio no está yendo bien. Ahora, cuentas por cobrar tenía bastantes, que eran 5.244 y ahora tengo 3.945. Este dato tiene un problema. ¿Por qué? Porque si yo dejo de cobrar, quiere decir que hay mucha morosidad en mis clientes. Entonces, ese indicador me habilita de que no puedo tener o dar crédito. O a excepción de que ya las haya cobrado y no haya ingresado el dinero. También cabe la posibilidad de que se haya cobrado, haya ingresado el dinero y haya habido una salida por otro lado. Eso funciona, para eso funciona este análisis, para poder ejecutar, visualizar y revisar. Ahora, vamos, vamos a ver la siguiente parte en la cual nosotros determinamos la inversión. Inversiones de permanentes, propiedades, planta, equipos, depreciación, etcétera. Vamos a ejecutar ahora acá nosotros, copiamos esta misma operación y la ejecutamos acá abajo para no estar jalando cada momento. De hecho, acá sí tenemos una variación un poco más compleja porque sí hay datos en negativo. Por ejemplo, estamos cogiendo que este de acá tiene que ser acá, vamos hasta acá, perfecto, y corremos. Por eso vienen los negativos. Ahora, veamos qué ocurre. Tenemos 26 en positivo en inversiones permanentes. Quiere decir que he aumentado en una inversión permanente que puede ser un personal, puede ser un contrato fijo, puede ser un contrato con un cliente en la cual me toca invertir pues un auto y ese auto tiene cuotas permanentes. Plantas y equipo de... todo lo que es inversión ha disminuido, quiere decir que he vendido propiedades, las he vendido porque ninguna propiedad se devalora. Al momento de reducir, quiere decir que he vendido. Entonces, al decir que he vendido, quiere decir que he ingresado caja o ha ingresado cuentas por cobrar, pero no lo vemos en el activo. Entonces, quiere decir que hay una salida de dinero. Ahora, menos la depreciación acumulada, ok, sí es menos porque ha reducido. La depreciación acumulada es la depreciación que hace cada equipo o cada terreno, o un carro, una maquinaria, etcétera. Neto de propiedad de planta y equipos ha disminuido sustancialmente, pero hay que revisar el motivo por cual ha disminuido.
Ahora, ha disminuido, pero no obstante, tenemos como dato nosotros que es negativo. ¿Por qué? Porque esta variación vertical evalúa el porcentaje dentro de este total. ¿Ok, chicos? En base a esto, quiero que todos hagan un análisis súper corto, súper sencillo. No les estoy diciendo que hagan un análisis como contador, sino desarrollen e indiquen por qué creen ustedes que el efectivo está menos que los inventarios, por ejemplo. Hagan un pequeño análisis para poder cruzar la información y crean que los datos que ustedes están dando son el sustento que ustedes pueden dar ante una exposición, por favor. Chicos, una observación. Hace un momento les decía que hay propiedades de plantas, que es este de acá, que ha disminuido, o sea, quiere decir que yo he vendido, pero acá hay un problema, que no puede ser que yo haya tenido un ingreso de dinero y este ingreso haya salido como faltante. ¿Por qué? Si a mí me ingresa una disminución de mi propiedad, quiere decir que la he vendido. Y esta plata puede ingresar como efectivo un porcentaje y el otro porcentaje como deuda. Pero si vemos, lo que ha hecho este administrador o este contador es, ha matado sus deudas financieras, las ha reducido. Si nosotros verificamos cuánto ha disminuido, son 3.004 soles y vamos a ver cuánto es la variación de este con este de acá. Ha disminuido 2.433. Quiere decir que parte de esta obligación, cuando vendió la propiedad, no ha ido a efectivo Cajibanco, sino ha ido a pagar sus obligaciones. Veamos esta resta de acá, 2003 menos 2.887. Van 3.300. Aún me faltarían unos 100 soles más, que podrían estar, bueno, gastos por pagar día es muy alto. Estos datos de acá podrían servir para su análisis, que por qué ha reducido Cajibanco y por qué ha reducido propiedades de planta y equipos, porque él ha pagado con ese dinero sus obligaciones financieras. ¿Ok? Esa es, o ese es el punto de vista que yo quiero que ustedes entiendan. Recuerden, los activos son todos los saberes que yo tengo y los pasivos son todos los deberes que yo debo pagar o cumplir como persona responsable. ¿Ok? Por favor, chicos, acaben, los que han entrado recién, acaben toda esta parte para igual, por igual en la parte inferior y hagan su análisis bajo el criterio que ustedes crean, basándose en que cada uno guarda una relación. ¿Ok? Ahora, Jonathan, ¿ingresaste? Jonathan, los que han ingresado recién, chicos, por favor, en el WhatsApp y en el chat del Zoom tenemos compartido la información.
Chicos, ¿les llegó a salir a todos? Si tienen alguna duda, por favor, para compartir. Bien, chicos. Beatriz, ¿podrías compartirme el tuyo y poder ir conversando para ver cómo va? Ya. Gracias. Ah, genial. A ver, has puesto sus observaciones. Veamos. ¿Cuáles son? Vertical, vertical, horizontal. 2012, 2013, has hecho las variaciones, correcto. Ah, tú le has sacado en el análisis vertical al 2012 y también le has sacado al 2013. Sí. Ya, perfecto. ¿Cuál es el análisis que encuentras tú como información? Bueno, de lo que usted ha mencionado, ¿no? De que en la disminución de aquí en los activos de no corriente, lo que es propiedad de planta y equipo y el neto, porque hay una disminución. Disminución, ajá. Parece que ha vendido eh, también plantas, ha vendido equipos. Equipos, todo. Entonces, es para pagar sus obligaciones a corto plazo, que Correcto. es 4.190 son los que más surgen. Pero acá hay una duda, por ejemplo, y esta es una observación que un auditor te podría decir, ok, has pagado tus corto plazo, pero la deuda a largo plazo, Ha aumentado. Ha aumentado en el sentido de que, ya, lo que pasa que en el banco hay una obligación, ¿no? Que tienes que, en el corto plazo tienes que sí o sí cancelar. Pero para continuar en el supuesto caso que la empresa quiere seguir funcionando, o sea, tener operatividad, puede ser que haya pagado y a su vez haya obtenido otra deuda, ok, ¿no? claro, ha podido sacar un préstamo. Porque por eso que se ha hecho otro, no asumiendo que se ha hecho un nuevo préstamo, pues, ¿no? Que le permita operar, ¿no? Al menos, bueno, si ha tenido una baja, para de repente para el siguiente periodo recuperarse y generar más utilidad, porque la utilidad también, Pero la a mí, utilidad ha bajado. claro, pero es en el siguiente año, pero si ha tenido un préstamo es para eso se va reflejado en el siguiente periodo. Correcto, así es. Todavía Ujú. no se sabe para qué ha utilizado el préstamo o para qué va a utilizar. De repente está en el proceso de desembolso, quizás. Ujú. Ajá, pero ahí estamos viendo esos escenarios, ¿no? En el supuesto caso de que ha vendido sus activos no corrientes, sus activos, para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. Porque estas son obligaciones de corto plazo, o sea, en el año, ¿no? Tiene que pagar sí o sí. Entonces, para poder pagar, ha tenido que vender y para seguir operando, se ha prestado, ¿no? Correcto. Ese un supuesto, ¿no? Ujú. Ahora, lo otro, en la parte de acá de arriba, por ejemplo, si yo comparo de 2012 a 2013, por ejemplo, en el 2012 tenía menos lo que es el rubro de cuentas por cobrar y en el 2013 ha aumentado. Puede ser que este año la empresa haya tenido más ventas um, digamos, por ser cobrada, no valga la redundancia, ¿no? A, Ahora que está con eso de las tarjetas de crédito, ¿no? Haces compras y haces por cuotas, ¿no? Que recién lo ves reflejado en un mes, 3 meses. Que no es lo mismo cuando haces en efectivo, ¿no? Cuando es en el momento cuando te pagan en efectivo, ¿no? Puede ser eso, ¿no? De que ha tenido más ventas en ese aspecto, ¿no? En esa modalidad. Perfecto.
Ujú. Sí, Y está de bien. los, Perfecto, bueno, de gracias, los, Beatriz. ya. Vamos a permitir que otro comparta. Alberto, ¿nos podrías compartir tu pantalla para ver cómo has desarrollado, si es que tienes dudas o alguna consulta en base al análisis también, por favor? Alberto, ¿podrías compartir, por favor? Bueno, Claudia, ¿podrías compartir, por favor, tu pantalla para ver cuáles son las dudas en caso de que tú no hayas visto esta información antes? Claudia. Chicos, bueno, continuamos. Estoy preguntando si hay alguna duda, alguna consulta, si es que han tenido alguna variación o no comprendieron la parte de análisis, pero nadie me comenta nada. Entonces, continuamos. Por favor, voy a volver a compartir otra presentación en la cual vamos a ver todo lo que son los ratios e indicadores financieros. De hecho, chicos, los indicadores financieros nos van a permitir a nosotros poder encontrar información en la cual nosotros podemos optar a alguna solución inmediata. ¿Ok? Por ejemplo, el ratio que comentaba hace un momento Beatriz y comentaba cuando conversábamos sobre el análisis, veíamos el tema del dinero entre caja y banco. ¿Cómo era factible saber si es positivo o no? La liquidez general habla del el versus entre el activo corriente y el pasivo corriente. Este activo, cuando demuestra tanta solvencia económica, podemos activarlo como positivo. El activo corriente en este caso es de 0,83 veces más grande que el pasivo. Es decir, que por cada sol que tenemos de deuda, la empresa cuenta con 83 céntimos para poder pagarla. Entonces, podemos decir que la capacidad de la empresa para pagar sus deudas es muy baja. Lo ideal sería que esta razón sea mayor a 1. Sin embargo, tener un alto índice de liquidez como 2,5 no indica que la empresa esté llevando una buena política de inversión. Quiere decir que no solo estamos amarrándonos a estas operaciones, sino también tendríamos que seguir analizando. Es por eso que les menciono a ustedes que cada vez que vayamos a atinar, mencionar alguna duda o alguna variante o alguna información sobre cada ratio, sobre cada análisis, evaluar qué es lo que conlleva más abajo para poder atinar a una respuesta concreta. La razón de la prueba ácida. Aquí hablamos ya al activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente, las deudas. La prueba ácida es aquel indicador que al descontar del activo corriente cuenta con todas las cuentas que no son fácilmente realizables, como el inventario principalmente. Proporciona una medida más exigente de capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Quiere decir que tu activo corriente menos todo lo que tenemos es la realidad de dinero que tienes. Entre el pasivo, que es tu deuda, vas a obtener un ratio o un indicador bueno. Al tener un índice de 0,33, nos indica que la empresa solo tendría 33 céntimos para afrontar cada sol de deuda. Es decir, que la empresa tiene un ratio relativamente bajo, ya que no cuenta ni con 50% de liquidez para afrontar una deuda. Estas pruebas ácidas son duras al momento de realizar algún análisis para cualquier evaluación que ustedes vayan a coger. Tengan en cuenta que solo se utilizan con los insumos que estamos mencionando en la primera parte. La liquidez absoluta es efectivo, netamente efectivo, que podría ser la caja,
para cajibancos para poder dividirlo entre el pasivo, que son nuevamente nuestras deudas. La liquidez absoluta permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo, es decir, menos de 2 años, ya que se considera únicamente a la cuenta caja y bancos. Y los valores negociables. La empresa para el año 2 tiene un índice de liquidez absoluta de 2.5, es decir, tiene 2.50 céntimos para afrontar cada deuda de sol. Es decir, que necesariamente tiene que recurrir al flujo de ventas para poder afrontar sus deudas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que las ventas, al nosotros vender, también tenemos un costo de venta. Entonces, de esa diferencia queda una utilidad. Pero si nosotros vamos a requerir pagar con las ventas, vamos a reducir el costo de inversión de una compra. Porque yo al vender un zapato, un par de zapatos, voy a tener que volver a comprar para seguir vendiendo. Esto no nos permite tener una liquidez absoluta. Entonces, tenemos que evaluar que no estamos pagando nuestras deudas con la utilidad, sino con las ventas. Capital neto de trabajo, el CTN, es el pasivo corriente menos el activo corriente. ¿Qué nos permite obtener esta información? El capital de trabajo es lo que queda o a la firma, lo que le queda a la empresa, a la firma después de pagar sus deudas inmediatas. Es la diferencia entre activo corriente menos pasivo corrientes. Se termina, o es el término sencillo, que el dinero que le queda a la empresa es para operar diariamente. Para el caso de la empresa, esta cuenta con 2.760 soles, que es la operación que vemos en pantalla, para poder operar internamente este capital. Este mismo es muy bajo, ya que se sugiere algún imprevisto, o si sucediera algún imprevisto o algún plan de contingencia ante ello, la empresa no tendría dinero como solventarlo. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta de los indicadores o ratios? Salvador. Profesor, está bien. Perfecto. ¿Ya habías visto esto antes, Salvador? No, profesor, no he trabajado. Perfecto. Beatriz, ¿ya habías visto el tema de los ratios? Chicos, de verdad que esta parte de financiero es un poco pesado porque sí hay que leer cada uno de los ratios, si no, no vamos a poder entenderlo. Es bien complejo la parte y un poco monótono porque es bastante lectura. Ya cuando vayamos al Excel es un poco más fácil. Es por eso que también me estoy dando el tiempo de explicarles o leer con ustedes la interpretación y tratar de que ustedes me pregunten las dudas para poder obtener resultados, porque cuando ejecutemos en el Excel va a ser francamente fácil porque es una fórmula. Entonces, el análisis es lo que ayuda a entender. Claro, yo te repito la prueba ácida. La prueba ácida es todo el activo corriente, todo lo que tú puedes tener positivo para ti, menos tu inventario. El inventario puede ser, si yo soy una bodega y tengo ingresos, tengo caja de bancos, tengo activos como congeladoras, etc. Tu inventario es los productos. Esos productos son tus compras, porque tú los has comprado para vender. Todo tu activo menos el inventario te va a dar un resultado sobre tu pasivo corriente. Quiere decir que el resultado que tú tengas va a ser comparado contra el sol para ver de cuánto tú puedes pagar una deuda en base a un sol. En este caso vendría a ser 36 céntimos contra el sol, es lo que tú podrías solventar. Es el 30% aproximadamente de un sol lo que tú podrías pagar tu deuda. Ahora, continuando, vamos a la rotación de activos. Esto es el costo de los bienes vendidos, que son las ventas, el inventario promedio, que es lo que yo promedio ejecutivamente si tengo 2 inventarios, 3 inventarios, etcétera, lo tengo que dividir entre tantas veces sean necesarios. La rotación de inventarios cuantifica el tiempo que demora la inversión hasta convertirse en efectivo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me demoré yo en vender todos mis productos y volver a darle una rotación y volver a darle una rotación? O por lo menos, ¿cuánto tiempo me demoré yo en en vender 100 libros y ya volver a comprarlos? A mayor rotación, más rápida es la recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto terminado. Es decir, no la utilidad sobre la venta, sino es la utilidad
sobre el costo de venta. ¿Por qué? Porque recuerden que a la venta yo le tengo que restar los costos que me costó haber fabricado, producido o vendido o comprado o etcétera ese libro. ¿Ok? Para la empresa El Experto S.A. este ratio se nos muestra una baja rotación. ¿Por qué? Porque tenemos 360, perdón, esta es la parte de rotación. ¿Por qué? Porque tenemos un 3.11. Si se dan cuenta, la suma de 7.000 más 4.000 es muy cercano a los 19.000 que tenemos como costos vendidos. Entonces, es bien lenta la rotación. Mientras más compro, más voy a poder vender. El plazo de promedio de inventarios. 360 porque es el año laboral y lo dividimos entre lo que hemos obtenido en la rotación anterior, que es el RI o el R1. Entonces, a esto se le dice que vamos a poder entender que el ratio nos permite ver al mercado con cuántos días podemos hacer una rotación completa de inventario. Como les vuelvo a repetir, el ratio nos indica que los inventarios van al mercado con cada cierta cantidad de días, en este caso 115. Ello nos indica que la empresa debe aplicar políticas más efectivas, es decir, la rotación no está siendo la adecuada. Qué sé yo, mencionar publicidad, hacer costos administrativos, propagandas, etcétera, para poder generar que los productos se vendan. Y ojo, chicos, no solo la venta de algo es bueno porque genera ingresos, sino tienen que saber que una venta puede ser una promoción, puede ser un descuento, puede ser, ok, voy a vender aunque sea al mismo costo de que me costó para poder recuperar lo invertido. También es eso. El ratio de liquidez son netamente por las cuentas por cobrar. Así como tuvimos un ratio de liquidez de caja y banco, de liquidez general, ahora tenemos todo lo que está en el banco o todo lo que está al crédito y versus las cuentas por cobrar. La interpretación es súper sencilla. La empresa rotó sus cuentas por cobrar 5 veces al año. Ello indica que la empresa debe reducir el periodo de cobro. Por ejemplo, si yo le doy crédito a Salvador, pues de llevarle mercadería de Lima al norte, cualquier parte del norte, y le digo, oye, ¿sabes qué te voy a dar 90 días? El crédito o las ventas al crédito tienen que ser medibles. Si yo lo voy a cobrar 5 veces después, o 90 veces después, o 30 veces después, tengo que medir mis costos para yo poder ejecutarlo. En base al plazo promedio de cuentas por cobrar. Saco el indicador anterior y lo voy a poner como denominador. Y en el numerador voy a tener al año, al anual. Esto me va a devolver un ratio que puede ser expresado en los días promedio que permanecen las cuentas antes de ser cobradas. Es decir, cuánto tiempo tengo que esperar para que empresa A me pague, para que empresa B me vuelva a pagar. En el año, en análisis, en promedio se cobran 72 días después las cuentas. Y acá lo vemos. Bueno, 71 aproximadamente. Rotación de cartera son netamente los clientes. Es la rotación de cartera mide el plazo promedio de los créditos, es decir, los clientes otorgados, voy a dar la redundancia, a los clientes para la empresa El Experto S.A. Sus cuentas por cobrar se convierten en efectivo a los 62 días. También es alto en realidad. Aproximadamente, es decir, maneja una política de créditos de 2 meses, que es muy alto para algún sistema o algún sistema de una empresa que tenga 60 días, es alto el crédito. Para usar 60 días o usar una rotación de cartera de 62 o 70 días, tienes que tener una liquidez general alta, porque tú tienes que cubrir planillas, tienes que cubrir costos, tienes que cubrir seguro social, la AFP, etcétera, etcétera y etcétera. Plazo promedio de cartera ya lo vimos, que es muy similar al anterior, simplemente que acá ponemos la rotación de la cartera y como numerador tenemos a los 360. La rotación de la cartera lo es ineficiente, ya que ni siquiera alcanza el nivel promedio como un indicador dentro del parámetro de 6 a 12. ¿Por qué de 6 a 12? Porque 12 es rotación por año, de 6 a 12 rotaciones por año. Ahí está un 50%, entonces estamos mal. La rotación de caja y bancos es el dinero. ¿Cuánto tiempo demora el dinero en dar vuelta en mi caja? Ese ratio nos da una idea sobre la magnitud de la caja y banco para cubrir días de venta. ¿Cuánto demora en regresar una cantidad de dinero? La interpretación de los ratios que contamos con liquidez para cubrir el 5.5% de ventas.
Son 5 días y medio para poder hacer ventas y recuperar una cierta cantidad de dinero invertido. El activo fijo, que vendría a ser ventas entre activo, cuánto me costó, cuánto vendí, qué es lo que voy a hacer. El activo fijo es todo lo que tengo. Ese ratio nos indica cuántas veces podemos colocar en nuestros clientes un valor igual a la inversión realizada en activo fijo. ¿Por qué hablamos a nuestros clientes? Porque ¿quiénes nos compran? Los clientes. Esas ventas se producen a través de nosotros para los clientes. Este ratio muestra que estamos colocando en el mercado 1.47 veces el valor invertido en el activo fijo. Es muy bajo en realidad. ¿Ok? La rotación de activos totales son las ventas entre el activo total. Este ratio cuenta o nos dice cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor a la inversión realizada en los activos. Para la empresa Experto S.A., el valor 0.85 nos indica que estamos colocando en el mercado 0.85 veces el valor de la inversión en el activo. Normalmente hay que tratar de que llegue a 1 para poder levantar esa inversión. Esta es la parte de endeudamiento en la cual vemos el pasivo total, que son todas mis deudas sobre lo que hemos invertido. El patrimonio. La estructura del capital mide el grado de endeudamiento pasivo total con la relación al patrimonio. La empresa, en este caso Experto S.A., indica que el ratio es que por cada sol que el dueño o los acreedores han aportado, hay 1.17 soles. Quiere decir que hay bastante pasivo. Endeudamiento. ¿Cómo nos podemos endeudar o por cuánto nos podemos endeudar? Pasivo entre activo. La razón del endeudamiento representa el porcentaje de fondo de participación de acreedores. Todos los que son acreedores, inversionistas, etc. Para la empresa, el 54% de los activos totales es financiado por acreedores. Quiere decir que hay mayor acreedor y hay menores dueños. Acreedor son las deudas que tenemos con entidades públicas, privadas, el mismo personal, etc. Es como el caso de los equipos de fútbol, que tienen más acreedores que socios o que inversionistas. Vamos con el pasivo de capital. El pasivo es todo lo que tenemos las deudas a largo plazo versus el capital contable. En este caso tiene una razón de pasivo capital de un 20%. Ello indica que el 20% de los fondos los suministran los acreedores. De nuevo, seguimos endeudados con ellos. Razón del pasivo a capitalización. Toda la deuda que tenemos a largo plazo entre la capitalización total. Esta capitalización la encontramos en el ejemplo con 14.403. En la empresa, el experto muestra un 6% de los fondos de la deuda a largo plazo los suministran los acreedores con relación. Lógicamente, si en los anteriores ejemplos hemos mostrado que los acreedores tienen bastante deuda, nosotros también deberíamos seguir contando con eso. Es correcto, porque los acreedores son las personas que están tomando a la empresa en este momento. Sí, Cela, sí lo voy a compartir, no te preocupes. Bueno, de lo que sigue tendríamos el rendimiento sobre el patrimonio, que es la utilidad neta. Esto ya lo vamos a hacer con la parte rentable, que vendría a ser el estado de ganancias y pérdidas. Utilidad entre el patrimonio. ¿Cuánto he ganado sobre lo que he invertido? Acá vamos a poder ver cuánto porcentaje genera el rendimiento de un negocio o del patrimonio invertido. Si yo hice una tienda con 1.000 soles, mi utilidad tiene que ser, no sé, imaginemos 2.000, y vamos a dividir los 2.000 entre los 1.000 soles para ver cuánto es el porcentaje que hemos generado. El margen bruto de utilidades, utilidad entre ventas. Nosotros, y lo recomendable es siempre marginar 30%. Todos los negocios deben marginar sobre un 30%. Este margen bruto de utilidades nos indica las ganancias en relación al margen bruto de los costos y la utilidad. Cuando hablamos de marginar, estamos hablando de ganancia, netamente ganancia, chicos. Si ustedes tienen un margen de 10% de ganancia, olvídense, están trabajando para pagar planillas, para pagar costos fijos, pero no una ganancia neta. Margen de utilidad de operaciones son todas las operaciones que están dentro del área productiva para poder nosotros evaluar. Que esto genera una ayuda a las ventas. ¿Por qué? Porque si no hubiera un área operativa no pudiéramos hacer ventas. Margen neto de utilidades es toda la utilidad después del impuesto de la venta. ¿Ok?
todo lo que hemos ganado sobre las ventas para ver qué porcentaje me corresponde o qué porcentaje tenemos sobre dichas ventas y dichas utilidades. El rendimiento de la inversión es la utilidad después del impuesto, después del IGB versus los activos, para ver cuánto nos ha generado cada uno de los activos. Y por último, son dos, que estos sí no los vamos a ver, pero los voy a mencionar, que es la cobertura de gastos financieros versus cobertura de gastos fijos. ¿Cuánto gastamos en los costos fijos y cuánto gastamos en costos financieros? Estos los estoy mencionando para que ustedes lo tengan como noción, pero no los vamos a ver porque no es un tema muy a fondo de la parte financiera. Chicos, en base a estos ratios que no han sido tan complicados, quiero que por favor, voy a compartirles este PDF, quiero que por favor me saquen los indicadores de liquidez, ratio general, la prueba ácida y la liquidez absoluta por ahora. Voy a compartirles ahora, por favor, un segundo. Excel, aquí estás. Ratios. Listo, chicos, ya está compartido, por favor. Vamos a desarrollar el activo corriente versus el pasivo corriente. Vamos al Excel, por favor. Este es el ejercicio. Mi activo corriente, que es este de acá. Vamos a ejecutarlo para ver qué indica el activo. Es el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿correcto? Vean el criterio de análisis que dice acá. 0,82 veces más grande que el pasivo. Entonces, mi activo corriente es 0,82 veces más grande que el pasivo. Acá lo tenemos. Veamos en números. Mi pasivo es 13.000 y mi pasivo es 16.000. Es más grande el pasivo que el de nosotros. ¿Correcto? Por favor, ejecuten las pruebas lógicas, las tres primeras, que son liquidez, prueba ácida y tenemos liquidez absoluta. Son tres. ¿Va a haber break? No me di cuenta que eran las 8. Sí, vamos de break 20 minutos, por favor. Ya, gracias. 8:23 regresamos. Voy a poner stop a la grabación.